buenos días. Hoy es lunes 21 de marzo del año 2022 para reflexionar en la enseñanza en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17. El título: Los olores. Padre, te damos las gracias por la bendición de amanecer, de vivir, respirar, de sentirte, de expresarte nuestra gratitud, nuestro amor, porque nos permites un día más de vida. Sea tu voluntad el perdonar nuestros pecados, el de nuestras familias, el de tu pueblo, el de nuestro México. Sea tu voluntad, tu misericordia, tu gracia en los enfermos, en donde hay escasez, pruebas, problemas, ataques. Sea tu voluntad bendecir en crecimiento desde los bebés y en tu luz y en tu presencia a todo aquel que te busca, que te ama, porque tú estás con todos. En el nombre de Yeshua nuestro Señor lo pedimos. Amén. Bueno, el título puede parecer un poco raro: los olores. Cuando leemos la Escritura, en el texto que se ha dado, que el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo o Espíritu de la Santidad, nos ha dado, leemos que dice así en el capítulo número 14 de la segunda carta a los Corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Yeshua HaMashiach, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Yeshua en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías, en Yeshua. La palabra medran, aquí que dice medran falsificando, es crecer, pero crecer aprovechándose de, o crecer con mentiras. Por eso, si lo aplicamos adecuadamente, dice que crecen falsificando la palabra de Dios. Bueno, ya tocaremos este texto. A esto se refiere cuando hablamos de olores. Es fácil entender el significado, puesto que todos olemos a nosotros mismos. De broma, bañados o no bañados, es nuestro olor. Bien se habla de que a los padres hoy en día, la ciencia, los médicos les recomiendan que se descubran el pecho y recarguen al niño en su pecho para identificación de olores, textura de piel, y así ir identificando y conociendo el olor varonil del padre. Porque la madre, al amamantarlo, ya tiene no solo el alimento interior cuando está el niño creciendo, desarrollándose, o el bebé, sino que por fuera, cuando la amamanta o lo carga más seguido o lo baña junto con ella, el olor de la madre ya lo tiene bien identificado, ya la ubica perfectamente. Por eso el papá, en la recomendación que mencionaba, es para que por los olores se identifiquen y sientan más la presencia del amor de ellos. Así las aves, desde que están empollando, y cuando crece el avecita, según el ave, por eso digo avecita, vamos a decir la gallina, y el pollito, ya desde que están siendo incubados por el calor de la
gallina, ya hay una relación. Ya cuando nace, pues con más razón. ¿Y qué digamos de los mamíferos también? Que al estar dentro del vientre de la hembra, mamá, por decirlo, y luego en el ser amamantados también siguen con esa identificación y con esos olores. Hay una enseñanza, bueno, es parte de la vida real, que cuando las ovejas, en la manada las ovejas son las hembras y los corderos son los machos. Entonces, cuando llegan a dar a luz dos hembras, dos ovejas al mismo tiempo, y si llega a morir una de ellas, entonces las crías que nacieron, ahora sí que hablando de la difunta madre oveja, los llevan con la madre, la oveja hembra que está viva, pero antes a las crías las restriegan en el lomo de la madre para que huelan a ella, y cuando estos crías, hijos de la difunta, los amamante, no sean rechazados, inmediatamente empiezan a tomar el olor, vamos a decir, de la madre que viene a ejercer algo así como que los adopta sin darse cuenta, y los pequeños igual adoptan a la madre por el olor, por los olores. ¿Qué digamos de mamíferos como los perros y otros más que tienen esta particularidad, capacidad o don del olfato, y que por este medio tienen la identificación clara de lo que van a comer, de igual, por llamarle macho, las crías, los hijos que tienen dentro de su especie. Así también, pues ya que hablamos de los olores feos y los olores gratos, están los perfumes, los gratos, y el aroma de las flores, en algunos casos, que es un aroma hermoso. No se diga de los inciensos, y habríamos mencionado perfumes. Pero así también los olores feos de la impureza, de la inmundicia, y por ahí hay de todo un poco. Por cierto, en nuestra experiencia hemos encontrado demonios que en ocasiones los vemos y olemos y tienen un olor horrible. En ocasiones no los vemos, pero los olemos y de la misma manera es un aroma horrible. Hablando de todo esto en lo espiritual, en la aplicación, hemos de encontrar 4 o 5 tipos de olores, de cómo el Señor nos identifica de acuerdo al aroma que despedimos en base a nuestra conducta, a nuestro testimonio, a nuestra manera de vivir. De ahí que en ese primer versículo, en el 15, él nos da, en 16, vamos a alternar los versos para poder entender mejor la enseñanza. De ahí que cuando nosotros leemos el 16 y está hablando desde el verso 14, por lo cual dar gracias al Eterno, en el 16 nos cuestiona la palabra, nos confronta y dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando habla de quién es capaz de vivir así, o quién tiene toda la manera que pueda vivir con agrado, o que considere que es la mejor vida, el que se está viviendo para vida o el que está viviendo para muerte. De ahí que hemos nosotros
nosotros de ser entendidos, así como en Deuteronomio habla y dice, escoge la vida o escoge la muerte. Y también en el proverbio, cuando menciona que en el poder de la lengua de la boca está el poder, ya sea para vivir o ya sea para morir. Entonces, cuando nosotros tenemos un olor y está en nosotros la decisión, y que solo va a depender de nuestras actitudes y del camino que escoja la persona para vida o para muerte. Hay quien está con vida, pero a la par está viviendo la muerte. Las adicciones, del tipo que sean, es un suicidio a largo plazo. En algunos es en corto tiempo. En todo está el corto, medio y largo plazo. Los tiempos que la persona escoge para determinar en ocasiones cuántos años va a vivir. Por eso hablo de un suicidio, pero hay adicciones en cuanto a la desobediencia, a lo que comemos, a no cuidarnos, y nos estamos haciendo adictos a la muerte o adictos a la vida, por usar estos términos. De ahí que dice la palabra de una manera bien clara, ¿verdad? Que está en nosotros el cómo nos vamos a sentir con una suficiencia para vida o para muerte, ya sea que la persona se confía mucho en una vida de muerte porque no tiene todavía alguna consecuencia en su vida, pero ya cuando empiezan las secuelas, las consecuencias de lo que se ha vivido, sufrido, como dicen por ahí, tocó fondo, entonces ya cuesta mucho trabajo que nuestra vida tenga un olor a vida, porque a la par le estamos dando entrada a una vida que provoca, que va generando, produciendo, que va creciendo para muerte. Como dicen por ahí, son los llamados zombies en cierta aplicación, porque estando vivos se desarrolla la persona como muertos vivientes o vivos muertos. La Escritura enseña que cuando no se tiene la presencia del Espíritu Santo, porque no se ha recibido al Señor Yeshua, el espíritu, el alma, al estar separadas de Dios, a eso se le llama muerte espiritual en vida física. Porque el estar apartado del Eterno, no tener esa relación, comunión, intimidad, presencia, alma y espíritu están en una posición de vida de mundo, de carne, de oscuridad, de inmundicia, y no es tolerante. Entonces se está viviendo espiritualmente, pero muertos a la par. Un paralelismo, una manera de vivir como una dicotomía que no debe existir y que no debe de ser. La palabra dice que tu sí sea sí, que tu amén sea amén. Que o eres frío, o somos fríos o somos calientes, pero no la tibieza. Compartido que el ser tibios es porque se es frío, se llega a una tibieza, pero no se sigue a estar calientitos espiritualmente. O que si se estaba viviendo espiritualmente calientito, se baja y queda ahí en la mediocridad de la tibieza. Por eso con el Señor o la tomas o la desparramas, dice la Escritura. Él no quiere conformismos. La duda mete a este nivel de vida. Cobardías igual, es el mismo nivel de la mediocridad. Y el tener la capacidad de hacer muchas cosas y no realizarlas para el Eterno y su obra, también habla de una mediocridad.
Pues bien, es ahí donde se está viviendo para muerte, pero también habla de vivir para vida. De ahí que está en nosotros el escoger el cómo vamos a vivir. Cuando leemos en el verso 17, pues no somos como muchos que medran. Ya hablamos, medran significa crecen inadecuadamente, es lo que significa la palabra medran, o que crecen aprovechándose de mentiras o de engaños. Entonces ya cuando la leemos en estas traducciones, pues no somos como muchos que crecen engañosa o mentirosamente, falsificando la palabra de el Eterno. Aquí la palabra falsificación es falsedad. Y así como el incienso suelta un aroma en adoración para con el Eterno cuando se enciende y se está en oración, meditación, adoración, así nuestra vida es como un incienso. De acuerdo a nuestra conducta, vamos a despedir un olor, un aroma grato, que el Espíritu Santo se satisface, se goza y lo lleva a la presencia del Padre. Pero cuando es lo contrario, y es un incienso de un olor extraño, de un olor de oscuridad, el olor no tiene que ver con el aroma en apariencia, pero el olor que se despide ya no es algo hermoso, grato, que llegue a la presencia del Ruach HaKodesh. Somos como un incienso, y los inciensos tienen muchos aromas. Va a depender de cómo estamos viviendo, en mentira o en verdad. Los que crecen falsamente y que pueden hablar de la palabra y que pueden decir que la leen, inclusive la enseñen, la compartan, pero es un crecimiento falso y es una manera de presunción. Hasta luego lo comentan, lo platican, lo comparten, pero es mentira. Este es un olor mentiroso, de mentira, de falsedad, de engaño intencional. ¿Por qué digo engaño intencional? Porque bueno, recuerden cuando David está en la cueva y que lo están persiguiendo para matarlo, él se hace el loco. Así dice la Biblia, que inclusive babeaba. Y ya cuando lo encuentran y lo ven, dicen y dan a entender que para qué lo matan si está loco. Entonces se van y ya, él toma su posición normal. Ahí hubo un engaño para no morir. Pueden ser engaños porque también la Biblia enseña que primero es la vida. El otro tipo de engaño es con la intención, con el dolo, y va de la mano de la mentira, que se miente para abusar, se miente para egoísmo, se miente para obtener ventajas sobre otros, y la mentira afecta a las personas, puede dividir a gente en un trabajo, en un deporte, en una familia, en un hogar, en un matrimonio y hasta en congregaciones. Este es un olor que se despide y que llega a la presencia del Señor y Él se pone triste, se desagrada por los olores que puedan llegar a su presencia por la manera falsa, mentirosa. Como cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que le fue dado por la imposición de sus manos. Y en medio de la palabra dice, porque te ha sido dado espíritu de poder, no de temor, dice de dominio propio, de poder, de amor. Y recalca, no de temor. El temor también lleva un olor horrible, hablando espiritualmente, la duda, deseamos la cobardía, el miedo, y estos son alimentos para los demonios. La envidia, todo lo negativo, el juzgar, criticar, el ashon hara, lengua maligna. En este aspecto, este olor es un alimento para demonios. Vamos a decir que el cuerpo despide vibraciones, aromas, olores, energía.
todo esto suelta un aroma y por eso los demonios no se van y siguen atormentando a las personas, les ponen un yugo de esclavitud, una atadura, porque los están alimentando. Está bien la enseñanza y se escucha mucho que los demonios tienen el derecho sobre la vida de la persona que la persona les otorga y que abre puertas. Entonces la persona que está en un constante odio, por ejemplo, la paradoja es que los demonios de odio llegan y es tanto el odio y es tan seguido y es tan fuerte y es tan profundo que entonces los están alimentando y no se van. Y ya que tienen un control los demonios de odio sobre la persona, ahora ellos son los que alimentan a la persona. Primero son alimentados, es un tipo de invocación. Según lo que practiquen, se convierte en invocación. Y es difícil entonces quitarles esa autoridad que la persona les dio. Pero se inicia con el olor. Como es espiritual, no se dan cuenta, pero sí es fácilmente perceptible por los demonios, espíritus malignos, según lo que se practique. Pero ese aroma también llega al Eterno, es un olor ingrato, es un olor que va en contra de la luz y satisface la oscuridad. Y es un olor que trabaja de esta forma y de esta manera. Pero se habla de Dios, se menciona a Dios, como dice en Medran, creciendo, falsificando la palabra, usan la palabra de Dios, como cuando lo usó el diablo en las tentaciones con el Señor Yeshua, que le dijo del Salmo 91, está escrito que si te arrojas desde lo más alto del templo, vienen ángeles y te sostienen, te protegen, y está hablando la palabra, pero la está falsificando falsamente. Falsamente es que su vida tiene una conducta inadecuada, ni siquiera piden perdón para leer la palabra o para enseñarla y compartirla. Es que están en yugos de esclavitud, con apegos de oscuridad, con ataduras de ocultismo, y así en una variante que no pueden tener un olor grato para con el Eterno. Estos son entonces los olores falsos, mentirosos, engañosos, con toda la intención, con todo el dolo, y es un olor horrible que llega a la presencia del Eterno. En un segundo aspecto de los olores, también hablando tristemente en este sentido, es el olor a la muerte. Como ya habíamos comentado, que unos son para vida y otros son para muerte. Vuelvo a leerlo y dice, ciertamente, olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Hay un testimonio de un matrimonio pastoral, pastores, en donde ella, la pastora, llega un ángel y se le presenta y le dice, vengo a darte un mensaje y quiero decirte que apestas, que tienes un olor y un aroma que está horrible, de impureza, de inmundicia apestas. Y ella le contestó al ángel, pero pues yo no tengo pecados de fornicación, de adulterio, de adicciones, pero ¿por qué apesto? ¿Por qué huelo mal? La palabra apesta en la apariencia puede costar trabajo que lo diga un ángel, tal vez más ético, hueles mal, pero así es el testimonio. Vaya que cómo olería la sierva para usar esta palabra de apestas. Entonces le contestó el ángel, apestas porque tienes mucha vanidad, y la vanidad, aun cuando oras, aun cuando predicas, aun cuando enseñas, aun cuando tienes un llamamiento, aun cuando tienes un ministerio, tu olor es de vanidad, de la vanidad fuerte. Y este es el mensaje, que ayunes, rompas con la vanidad y
busques una vida de humildad, de mansedumbre, de templanza. Temple equivale a madurez. Y bueno, ella contó el testimonio, aparte de que lo aceptó, que sí tenía mucha vanidad. Entonces, cada práctica de cada falta o pecado tiene sus olores, tienen siempre dos olores. Por ejemplo, hablando de la vanidad, es el olor de la impureza que provoca la vanidad, más el olor de la vanidad. Son dos tipos de olores nauseabundos. No es solo un olor feo si la persona está en un pecado de carne, masturbación, fornicación, adulterio, etc. No es solamente un olor feo por ocultismo, por odios, deseos de muerte, venganzas. No, es un olor feo, sea en un momento dado, decíamos, la mentira, sea la condenación, sea, como dicen, el mal de ojo. No es solamente el mal de ojo el que ve como envidioso, no. El mal de ojo es ver todo lo malo con la vista, ya que la palabra enseña que los ojos son ventanas del alma y del espíritu. Entonces todo lo malo, todo lo negativo, el ver el pecado, satisfacerse, pornografía, películas de crímenes, de odios, de todo ese tipo de prácticas que contaminan el alma, todo entra por los ojos, ventanas del alma. Y de ahí, de igual manera, cuando se habla con palabras ofensivas, humillantes, pues todo eso va contando, y el olor de la persona es un olor a muerte. No es necesario estar pensando en matar a alguien o suicidarse, sino ya se genera, se familiariza con este olor de muerte. Decíamos, es un proceso en corto, medio o largo plazo que la persona se está suicidando espiritualmente hablando, y que luego provoca todas estas enfermedades físicas, y a la par la enfermedad espiritual con la física. Lo que afecta el alma afecta el cuerpo, y lo que afecta el cuerpo afecta el alma, afecta a la mente, a los pensamientos, sentimientos, emociones, a las células. En todos somos células, y las células del hígado enferman al hígado, las células en los riñones a los riñones, pulmones en los pulmones, el vaso, decíamos los intestinos, y todo se viene a afectar porque todo va en una cadenita. Hay que cuidar los olores y entrar al olor de la vida, ¿verdad? Porque ahora sí que viene a ser lo contrario. Olores para vida: la bondad, el amor, benignidad, la fe, adoración, alabanza, el perdón, el olor para vida, la misericordia, el gozo, la paz, la felicidad, el olor para vida, la restauración, no dejar nada ahí sin restaurar, el olor para vida, la fidelidad, la consagración. Y bueno, nunca voy a terminar en toda mi vida de decir palabras que identifican en esa relación con el Eterno de la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Estos son los olores de vida, y obvio lo que decíamos, que es muchísimos más, como también son muchísimos más los olores de la muerte. Entonces, son los olores que medran, que crecen con engaños, mentiras. Dos son los olores de muerte. Y en este aspecto llegamos a un tercer olor. Y vaya que este olor entonces ya viene a cambiar. Y en la contra de los olores para muerte, de los olores contra la vida falsa. Y perdón, creo que ya ni terminé lo de Timoteo, que entonces Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que le ha sido dado por la imposición de sus manos, y antes lo exhorta, le dice: porque tú tienes un antecedente genético de herencia
física y espiritual. Dice, por la fe de tu abuela y de tu madre. Y le está hablando de activar el poder de Dios, el fuego del llamamiento, del ministerio, y le está dando a entender claramente que no es una fe engañosa, una fe mentirosa, no, sino que es una fe verdadera. Hace mención de la fe falsa de una manera bien bonita. Dice en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y el apóstol le dice que por eso se llena de gozo, el 4, te deseo ver, me acuerdo de tus lágrimas y me lleno de gozo, porque me acuerdo de que tú no tienes una fe fingida, o sea, no una fe que se crece, ¿verdad? Como dice la enseñanza aquí, que medran, que crecen con una fe mentirosa de acuerdo a la palabra y que crecen falsificándola. Esta es la vida de falsedad que lleva a una vida de muerte, una vida en apariencia, como el frasco que dice café, que usted le quita la tapa y no hay café, está vacío, solamente miente con el titulito y el supuesto contenido, no hay nada. Así es el amor, todas las cosas que se hacen, pero que no se demuestra el amor, que no se participa, que no se comparte, pues dirá la persona amo, por él la etiqueta y es lo que habla y es de palabra, pero no de corazón. Y si no es amor de corazón es falso. Ahora, entonces, así pasamos a un tercer olor, que ya viene siendo este olor más grato, más hermoso. Y el verso número 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Yahshua en los que se salvan y en los que se pierden. Pero este olor grato en los salvos y tal vez no salvos, de alguna manera queda latente esa oportunidad para los que no han querido aceptar al Señor y ahora sí que cambiar su olor de muerte a vida, su olor de vida de mundo al olor de vida en el Espíritu Santo, su olor de vida en la carne, la negatividad y todo eso, a el olor que suelta el Espíritu Santo, al olor de esa vida de valores, de presencias hermosas, de fruto del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, este olor grato, basado en el principio básico de los que se salvan, cuando aceptamos al Señor Yahshua, se van los olores oscuros, feos, nauseabundos, contaminantes, como el humo que contamina, y tomamos otro olor, el olor de la sangre del Cordero de Dios limpia. Por eso es que dice que la sangre del Señor Yahshua nos limpia de toda maldad y de todos olores y de todo ese aroma que cuesta trabajo el entenderlo. ¿Cómo podemos nosotros ir ante la presencia del Eterno con olores tan ingratos, tan horribles, feos? Por eso en la confesión viene esa limpieza y el aroma se cambia y el aroma es grato para el Eterno. La palabra lo está diciendo, repito, cuando volvemos a leer el 15, para Él, para Dios somos grato olor, por la salvación que nos ha dado, que hay que vivir en esa salvación. Y vivir en la salvación es amar al Eterno con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente. Vivir en la salvación del Señor Yahshua, que es enviado por el Padre, es el amor, no el que hace solo ruido,
que aun cuando se entregue para buenas obras, que aun cuando se presuma de entregar hasta la vida, si no es con un verdadero aroma de amor y de fe, no vale nada, no sirve para nada y no funciona para nada. Y el aroma del incienso, el grato, es el que sabe vivir en medio de las pruebas, dolores, ataques, y tiene la resistencia, la fortaleza, la dependencia, porque cuenta con la cobertura y protección, porque se mete bajo la gracia del Señor y ahí se mantiene. Bástate mi gracia en medio de la prueba, de la enfermedad, del problema. Por eso dice la Escritura, todo esto ya acumulándolo, que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, que nunca deja de ser. Y vendrán muchas pruebas, las tempestades, los terremotos, los vientos, las tormentas, los huracanes, hablando espiritualmente. Pero el que se mantiene en la columna del olor fragante del Espíritu Santo, así como la columna que guiaba al pueblo de Israel para sacarlos de la impureza y los olores del mundo egipcio que representa la maldad en esos tiempos, y tienen y pasan a otro tipo de olor. Las antorchas encendidas permanentes, en la visión de Moisés, la zarza del fuego que no se apaga, las antorchas de Gedeón, el incienso que no se apaga, soltando un aroma preciosísimo, que el Señor regresa como en el caso de Elías y manda su aroma de poder, su incienso que consume el altar para vencer a los aromas del pecado, de la oscuridad, del satanismo, de los sacerdotes de Baal, de Acera, de Astarot, y sale triunfante, porque Elías tenía un aroma diferente, un aroma que generaba poder, fuerza, potencia, victoria, del Kadosh, 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 Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Este es parte del aroma grato, independientemente que entra la alabanza, la adoración, la meditación, la palabra y todo eso que hemos estado hablando, que genera una fuente de luz que sube y que el Señor la vuelve a regresar a nuestras vidas, o en la iniciativa del Señor que Él envía, que nosotros la activamos, nos metemos en ese aroma preciosísimo de Él, nos dejamos envolver por Él y podemos decir, el Señor es mi luz. Porque el aroma del Señor también despide una luz preciosísima, una ampliación que se va extendiendo como un embudo que sale de nuestro corazón y se expande y se extiende para recibir, para compartir. De gracia recibimos, de gracia damos. Este es el olor grato, que nos lleva entonces a entender lo que dice la Escritura, que no somos como muchos que medran la palabra. Dice en la segunda parte de ese versículo 15, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios hablamos. Entonces, estas son palabras que nos llevan a un incienso con un olor grato, excelente para con el Eterno. Una, ser sinceros, con sinceridad. Dos, porque entendemos que todo viene de Él y para nosotros. No somos nada, sin Él no somos nada, con Él somos todo en el sentido de la medida, ¿verdad?, de nuestra humanidad. Y luego el 3 dice, delante de Dios, esto es estar en su presencia. Y luego el 4, hablando del Señor Yeshua. Repito, la sinceridad. Dale todo el lugar al Señor, que todo viene, que es de parte del Eterno, que nos ayuda y nos la da, que es de parte del Eterno delante de Él, y porque estamos hablando, compartiendo, testificando del Señor Yeshua. Este es lo que nos da un grato olor. Para terminar, hablando del verso 14, el olor de los olores, que dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Señor Yeshua, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Este es el verdadero
olor. Vamos a ver las palabras que dice que nos lleva siempre en triunfo en el Señor Yeshua, como el incienso que suelta el aroma adecuado. Uno, ser agradecidos. Aparte de que ya leímos del verso 17, que delante de él y todo esto, acá hay más para lograr tener un olor de veras resplandeciente, con luz, con brillo, con deslumbrante presencia para con el Dios Todopoderoso. Entonces, ser agradecidos, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Señor Yeshua. Una vida de triunfo es una vida perseverante, permanente, buscando cada día más y más de su presencia, viviendo y caminando en el camino, la verdad y la vida. Y estos atributos, maneras, formas de vivir nos llevan a ser un olor bonito, agradable a la presencia del Padre, y llega hasta su trono. Y esto nos lleva a una vida de triunfo, siempre en triunfo en Yeshua HaMashiach, dice el verso 14. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esta es clave. El olor de su conocimiento es porque buscamos conocerle más. Para conocer a una persona en la mayor plenitud de su vida, es necesario vivir con la persona. Ya saben el dicho coloquial que dice: si quieres conocer a Andrés o a Inés, vive con ellos un mes. No hay como vivir con la persona para ver su carácter, sus reacciones, sus atributos, sus capacidades, sus habilidades, emociones, sentimientos, reacciones. Esto es solamente con el tiempo. Por eso muchos matrimonios, ya estando unidas las personas, no logran entenderse porque no fueron sinceros en un trato antes de estar viviendo juntos, y ya juntos ya no es lo mismo, porque empiezan a manifestarse en su vida normal, no solo por agradar cuando andan en el supuesto periodo de novios, porque ahí no alcanzan a conocerse plenamente en todas las áreas de lo que representa una pareja unida. Y vienen entonces las situaciones difíciles de comprensión, de aceptación, de entendimiento. Por eso hay que conocerse antes. Se pueden casar con alguien que vivió toda la vida trabajando, sus nervios, tuvo muchos problemas, ataques, rechazos X, y sus nervios ya están más trabajados que el otro. Y cuando se conocen en el periodo de enamoramiento van a decir: antes no eras así. Pues no, pero ya los nervios ya están más trabajados y ya casados más alterados. En cambio tú tuviste una vida de paz, te dieron todo, no trabajaste toda la vida como yo, nunca tuviste problemas de X feos que te afectaron, y de alguna manera soportas más. Pero esto no se conoce antes de. Por eso hay que conocerse antes de. Y la mejor manera de conocerse antes de es el conocimiento del Señor. Si los dos deben tener el pleno y completo conocimiento del Señor para hablar el mismo idioma, tener las mismas intenciones, revelaciones, entendimiento, conocimiento, compartimiento. El Espíritu va a hablar a los dos, no solo a uno. Para hacer la pareja idónea está primero la presencia de Yeshua en la persona. Si esta persona no lo ha recibido total, completa y plenamente en su vida, y que eso se ve inmediatamente en sus reacciones, la manera de hablar, la manera de ser, la manera de vivir, la manera en que lo adora, lo alaba, lo bendice, lo lee, lo comparte. No es solamente: sí lo recibo en mi corazón y no tengo pecados, no tengo adicciones, no robo, no mato, no violo, no esto, no el otro. Eso no es suficiente. La evidencia es que no se puede vivir sin él, porque conocer a alguien es estar sentado en el
sofá con él o con ella, es comer o comer el hombre o la mujer en el mismo comedor, dormir en la misma cama, estar gozándose al mismo tiempo, estar platicando el más tiempo posible, el estar compartiendo los gustos, el estar en un momento dado, el satisfacerse mutuamente, el adularse, qué bonito vestido, qué bonita ropa, el engrandecer la vida de los hijos, el levantarlos, animarlos, fortalecerlos, hacerlos, todo eso es conocer. Si alguien nos conocen a los padres, son los hijos. Entonces así es con el Señor. Entre más vivamos con Él, lo leamos, lo buscamos, lo amemos y busquemos aprender de Él y vivir como Él. Eso es entonces estar en un olor idéntico, en un olor que hay que ir mejorando uno para con el otro y ambos, en un olor que se despide ese aroma, en donde los demonios ya no se alimentan con la discordia, con la envidia, con el rechazo, con valores que no son reales y verdaderos, que luego se meten incompetencias o quién tiene más inteligencia o más poder. No, tenemos que ser inciensos con olor grato, conociéndolo, y para conocerlo hay que vivir con el Ruach HaKodesh en la presencia de Yeshua HaMashiach. Y si tú quieres conocer al Eterno y que tu olor deje de ser ese olor feo y horrible, cambia el olor, cámbialo y dile: Espíritu Santo, dame de tu aroma de perdón, que genera perdón, salvación, vida nueva y vida eterna, porque por medio de Yeshua tu Espíritu hace la obra, tu Espíritu Santo. Y el Señor tuvo el olor de la falsedad de la humanidad de ese tiempo y la actual, para llevarla y convertirla en una vida de verdad, de luz, que resplandece para dar una vida nueva. El Señor tuvo el olor de la muerte, como lo hemos visto, llevando el pecado y los olores del pecado de todos, y Él los transforma, limpiándolos con su sangre preciosa en un aroma de bondad, de pureza, de luz para las almas. Y el Señor, al resucitar, nos da el olor de la vida eterna. ¡Ah, qué hermoso! Qué hermoso olor de la vida eterna, que es imposible describir el olor que Él da a nuestras vidas para poder llegar a su reino. Bien dice Apocalipsis que nuestras oraciones llenan unas copas que todos tenemos ahí en el trono del reino del Todopoderoso. Y esas oraciones llenas de bondad, de amor, de quien ya tiene la salvación, están llenando desde esta tierra hacia arriba en un aroma fragante de una vida adecuada. Así es en tu vida. Entonces repite la oración: Padre, me arrepiento de mis pecados, dejo de tener este olor de muerte, de vida falsa, para tener el olor grato y el olor de tu conocimiento, recibiéndote en mi vida. Perdóname, y para mí ya eres mi Señor, eres mi incienso de salvación, y tengo vida nueva, y puedo decir que mi olor y mi aroma es de arrepentimiento, de perdón de tu parte para mí, de una vida nueva y una vida eterna. Aquí estoy como un incienso que quiere tener el mejor aroma y el mejor olor para la gloria tuya. Repite esta oración todas las veces que puedas. Hazla tuya una vivencia y mantente en el gozo de tu salvación. Por esta parte, el abrazo de siempre, el amor de siempre, y que siempre tengamos el aroma grato que glorifique y dignifique la presencia de Dios en nuestras vidas. Shalom, que significa paz.